Vamos al encuentro de José Di Mauro, nuestro compañero en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación y siempre tan bien informado. Hola José, ¿cómo estás? Buen día, María. ¿Qué decís? ¿Cómo Bien, andás? bien, por suerte. Ayer finalmente en medio de este revuelo, al menos para nosotros y para varias provincias, con el del cierre de las exportaciones, ¿no? ¿Se avanzó con la reforma a la justicia? Sí, se avanzó, se emitió dictamen, era lo que estaba previsto. Digamos, en los últimos días se había acelerado y fue lo que puso sobre aviso a la principal oposición el viernes pasado cuando decidió el oficialismo avanzar con las reuniones en el plenario de las comisiones de justicia y asuntos constitucionales y bueno, les quedó claro ya el viernes pasado que avanzaban hacia el dictamen y habían dejado trascender que tenían los números. Ujú, Y siempre me costó creer que tuvieran los números, pero ujú, si eso decían, digamos, había dos leyes trabadas en la Cámara de Diputados, que las dos tienen que ver con el área judicial, la reforma judicial y esta reforma del Ministerio Público. No sabíamos de dónde es que se habían conseguido los números, pero bueno, la bancada de Juntos por el Cambio el viernes cuando decidió no participar de ese plenario que se hizo con la presencia de algunos especialistas, todos convocados por el oficialismo, evidentemente dejaron claro que bueno, que iban a avanzar por el lado de exponer la situación, generar una especie de campaña que se desarrolló durante los últimos 3 días, y bueno, llegar a la reunión de ayer donde sí participó la oposición. Se habló mucho, yo no recuerdo en los últimos años ujú. una reunión de comisión no que haya durado tanto, porque sí, pueden durar mucho, duró como 5 horas, pero que terminara tan tarde, terminó casi a la 1, eh, había arrancado muy tarde, había arrancado a las 7 de la tarde, 7:30, y bueno, finalmente se emitió dictamen, porque una de las posibilidades era dejar el dictamen para el jueves. No, directamente se tomó la decisión de avanzar con el dictamen, y eso de todas maneras no te cambia nada porque la cuestión son los votos. Ya para ayer, cuando se llegó a la reunión, ya se sabía que los votos no están, por lo menos en este momento, pero si está el dictamen, entonces es digamos, una espada de Damocles para Eduardo Casal, pongamos, Ujú. o para la oposición o para quien sea, pero bueno, ya esto lo tienen, y en cuanto tuvieran los números, si eso se diera, podían avanzar con una reunión especial y donde avanzara con eso. Ujú. Pero la verdad que los números no están. Nosotros dimos dos conteos en los últimos días. Uno para estas facultades especiales que se le van a dar al presidente de la Nación, que ese tema se va a tratar mañana en el Senado, y ahí nos daba que le faltaban por lo menos 2 votos al oficialismo, para tener en la En Cámara de el... Diputados, no en el Senado. Sí, sí, sí. En el Senado sí tienen todo. Ujú, Menos los tercios siempre tienen todo. ujú, Y en diputados le faltaban 2 votos. Pero acá le faltan 5 votos en el Ministerio, la ley del Ministerio Público, y bueno, fue a partir de esa postura tan de exponer a todos los diputados del resto de la oposición. Y bueno, lentamente uno a uno fueron tomando posiciones, y el único que quedó embretado en esa cuestión de estar apoyando la postura del gobierno fue el diputado José Luis Ramón, mendocino, que ¿Fue el que tiene dijo banco la parada o no? ¿O es otro ese? Sí, 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 sí. él tiene un bloque que era de 8, Mm, se le fue achicando. mm, Sergio Massa, digamos cómo es la entretela de todo esto, siguió los consejos o la enseñanza de Emilio Monzó cuando llegó y se encontró con que, cuando llegó a la presidencia de mm, la Cámara de Diputados, se encontró con que no tenía, Cambiemos, obviamente no tenía, no solo no era mayoría,
sino que era minoría y ni siquiera era la primera minoría. Entonces, durante todo el verano, durante todo ese verano de 2015-2016, trabajó para ver de qué manera revertir esa situación y como se hizo, se partió el bloque del Frente para la Victoria en ese momento y entonces nació el bloque justicialista que, si no era oficialista, por lo menos consensuaba, respondía a los gobernadores, eran 17 nada más, pero bueno, respondía a los gobernadores y eso, esa partición le dio la condición de primera minoría a Cambiemos. Esa fue la enseñanza que tomó ahora Sergio Massa y la de buscar partir Juntos por el Cambio o buscar explorar algunas alternativas para generar un bloque que adhiriera. Y ahí fue que nació este bloque de Unidad para el Desarrollo que lidera José Luis Ramón, pero apenas eran de 8 y esos 8 ahora son 6 y de los 6 no siempre votan todos iguales. En este caso puntual, aparentemente votarían solamente 5 y no le alcanza. No le alcanza Entonces, esa es la situación que lo pone complicado al actual oficialismo. Claro. Porque Massa había hecho pata ancha, digamos, ¿no? De que los votos estaban. Habían dejado trascender, puntualmente no se había pronunciado, pero desde su sector les habían dicho, no a la prensa en este caso, pero sí se lo habían dicho a Juntos por el Cambio, tenemos los votos. Entonces ellos, la verdad, a mí nunca me pareció que tuvieran, que no sabía de dónde los sacaban, por eso nosotros hicimos finalmente el lunes el conteo y no nos daba, lo publicamos, y no nos da y nos les falta mucho. 5 en este contexto, 5 votos es demasiado. O sea, no me parece que esto se vaya a repetir. Tuvo dictamen biocombustibles. ¿Qué hay que esperar de ahí? Y bueno, ahí seguramente se va a avanzar finalmente con este tema. Hay tiempo porque por decreto se adelantó, se postergó esto que vencía ahora en mayo. Y bueno, ahora se emitió dictamen para emitir este nuevo marco regulatorio. Hubo 3 horas de tratamiento, hubo 28 firmas de la Comisión de Presupuestos, 21 firmas de la Comisión de Energía y ahora, bueno, hubo varios diputados de la oposición que apoyaron el dictamen de la mayoría. Eso es todo un dato. Entre esos diputados había dos radicales, dos del macrismo. Ellos eran José Cano, no me acuerdo quiénes eran, pero bueno, que tienen que ver con aquellas provincias, sí, Cano, que es en Tucumán. Sí, Tucumán. Después un jujeño, Risotti, y después estaban del PRO, Domingo Amaya, y un jujeño más. Estaba, no me acuerdo el nombre, pero que también terminaron apoyando. Así que bueno, pero esto es una cuestión, digamos, que es bastante transversal y que tiene que ver con las provincias que están que apoyan esta alternativa y bueno, y ya se habilitó como para que próximamente pueda llegar al recinto, así que yo creo que finalmente arrancaron por diputados porque bueno, es un impuesto y bueno, teniendo la veña de ahí, obviamente el Senado. O sea que ¿y tuvo modificaciones o más allá de lo que han protestado provincias como la nuestra inclusive, saldrá como lo armó Clery? Saldrá como lo armó Clery. En líneas generales fue que no es lo que originalmente que venía del Senado, ese proyecto que había tenido unanimidad. Sí, porque lo otro era posponer, que es lo que hizo Juntos por el Cambio ahora, ¿no? Adherir a una postura similar. Claro. Así que yo creo que más allá de la postura de cada sector, creo que todos quieren que se avance finalmente con eso y es lo que sucederá. Dale. Contame con esto ahora, bueno, que la oposición
en la jerga de la calle sería le moja la oreja a la vicepresidenta diciéndole ponga el pliego de Rafeca. ¿Cómo es eso? ¿Vos qué entendés? Bueno, esto es una cosa muy rara si se quiere, pero bueno, recordemos que en diciembre de 2015, 2019, hace un montón de tiempo, el presidente Alberto Fernández designó a Daniel Rafecas. El proyecto entró el 21 de marzo en el Senado, pero nunca se movió, se le dio entrada y nunca se movió en un ámbito que lo maneja absolutamente la Cámara de Senadores. Entonces, nunca existió, evidentemente, de quien manda en el Senado, y si se quiere en todo el Congreso, la decisión de avanzar con esa propuesta del presidente. Si hay alguna señal, que creo que el periodismo no lo advirtió, que esa fue la primera gran señal de disidencia entre la fórmula presidencial, pero nunca se mandó. Recordemos y admitamos que desde la oposición, y ya que había dado la señal de que tenía la llave de obturar los 2/3, habían dicho que no le iban a dar el ok a Rafecas, y hay una regla tácita que ya había cumplido el propio macrismo, donde ellos, sabiendo que el pliego de Weinberg de Roca en su momento no contaba con el beneplácito, no contaba con los votos, los 2/3 en el Senado, entonces nunca avanzaron con eso. En este caso se interpretó, por eso no se hizo mucho hincapié en esa cuestión, o sea, se interpretó que no se avanzaba desde el oficialismo con ese pliego, porque desde la principal oposición habían dicho que no estaba muy de acuerdo, cosa que en realidad no era tan así, porque nunca se habían expedido abiertamente. La principal oposición está desde el radicalismo, que tienen muchos reparos, viejos reparos con Rafecas, desde la época del tema de los sobornos del Senado. Desde allá viene la cuestión. El PRO medio como que iba a adherir a la postura que cuando se tratara en la mesa nacional, recuerdo que era entonces por eso, bueno, no llamaba tanto la atención de que no se avanzara con eso. Finalmente después recordemos que, bueno, Elisa Carrió abrió la posibilidad se mostró dispuesta hizo señales para que se aprobara Rafecas, pero bueno, la coalición cívica no tiene ni un solo senador. De todas maneras, su voz es muy importante dentro del Juntos por el Cambio, y ahora el presidente del interbloque del Senado, Luis Aguiló, y el presidente del interbloque de diputados, Mario Negri, emitieron una carta que le mandaron a la presidenta del Senado para decirle que ponga a consideración el pliego. Más allá de ese voluntarismo, ¿tienen algún elemento como para forzar a que se ponga a consideración el pliego de Rafecas? No, ninguno. Y menos con una carta pidiéndolo. Claro, yo creo que esto... Si hay algo, o sea, era lo que te iba a decir, o sea, realmente no le veo ninguna posibilidad de que Cristina se avenga a eso, a menos que, bueno, que finalmente que quede en el olvido esto, pero jamás lo haría a partir de una supuesta presión de la oposición, realmente. Pero bueno, está claro inclusive que Rafecas dijo que no iba a aceptar una modificación del Ministerio Público sin haber sido consultado. Ayer el presidente dijo que, bueno, que iba a hablar para convencerlo a él, pero está claro que no hay ninguna posibilidad de que eso se produce. La última pregunta, José, ¿cómo ha caído esta nueva división, si querés, fuego amigo? Porque en realidad tanto el gobernador Perotti como Schiaretti pertenecen, Schiaretti es más díscolo, pero bueno, pertenecen al peronismo. ¿Cómo cayó esta cuestión de decir, bueno, no estamos de acuerdo? Y mira, queda claro que me parece que hace rato que le quedó claro a los gobernadores que esa promesa del presidente Alberto Fernández de que iba a gobernar con ellos quedó en saco roto. Lo de ayer fue otra señal, porque obviamente los gobernadores siempre
siempre tienen, de todo signo, y les pasaba también con Macri también, ¿no? Siempre apoyan de alguna manera, o sea, se tardan, Sí. se despegan cuando Cuando no da para da la más. sensación. Claro, claro, Claro. Entonces, pero en este caso, bueno, no les quedaba otra Y sí, realmente, y sí. y ellos tienen una compulsa electoral donde esta señal, vamos a ver en qué termina todo esto, pero esta señal va a tener un peso contundente. Sí, Y me parece que el oficialismo no termina entendiendo cómo es. O sea, así las es. cosas le empezaron a ir mal el año pasado a partir de algo que Vicentín. se llama Vicentín. Claro, sí, sí. Entonces, Sí, y sigue parecía sin, que no entendían las cosas. creo yo, sigue sin entender lo que es de la General Paz para acá, ¿no? Me parece que ahí Me hay un parece gran que sí. problema. José, gracias por todo este abanico de información y de mirada sobre lo que está ocurriendo en el Congreso de la Nación. Gracias, ¿eh? Beso grande, María. Otro para vos. José Di Mauro, del Parlamentario Web, entre otras cosas, es el editorialista de Crónica, todos los domingos allí tiene la línea principal editorial.